En otros contextos clínicos, como el trastorno obsesivo compulsivo, la evidencia objetiva no desencadena la sensación apropiada de conocimiento. Deja así a los pacientes en un estado de permanente duda y ansiedad. Saben que se lavaron las manos, pero no sienten que se lavaron las manos, por lo que vuelven a hacerlo. Hoy se considera el papel de la certeza patológica, por ejemplo. Estoy seguro de las voces que escucho en mi cabeza, propia de la esquizofrenia. Y la incerteza o incertidumbre patológica es característica, por ejemplo, del trastorno obsesivo compulsivo. Dijimos que se puede tener certeza a nivel cognitivo, pero no a nivel de la sensación de conocimiento. También se puede dar la situación inversa. Se puede saber, pero no sentir que se sabe, algo que nos ha ocurrido seguramente a todos nosotros alguna vez. Por ejemplo, muchos pacientes con trastorno obsesivo compulsivo saben, pero no sienten que saben. Tal vez nos ayude a buscar ejemplos respecto de esto que estamos hablando, de la diferencia entre sensación y cognición, ver qué ocurre cuando estos mecanismos no funcionan adecuadamente. Por ejemplo, se puede tener certeza patológica sin pruebas en los cuadros delirantes. Se puede tener incerteza patológica en el trastorno obsesivo compulsivo, donde sabemos, pero no sentimos. Puede haber una alteración de la sensación del self, de nosotros mismos, por ejemplo en la anorexia nerviosa. Puede haber un déficit de la sensación de agencia, es decir, que yo gobierno mis actos. Se ve en la esquizofrenia. Sin una sensación palpable del comportamiento controlado, las personas solamente actuaríamos de manera refleja. Por lo tanto, no habría ninguna necesidad de tener una mente que tome decisiones conscientes. El sentimiento de agencia, es decir, de que yo gobierno mis acciones, es la sensación de que el que está causando una acción es uno mismo. El déficit de la sensación de ser dueño de nuestras acciones es bastante característico de la esquizofrenia, por ejemplo. La situación puede darse en lo que algunos autores de habla inglesa denominan como un síndrome de sí, pero. Es decir, si no hay un interruptor automático, una sensación, la indecisión y la inacción gobernarían nuestra vida. Nunca podríamos decidir qué camisa ponernos, qué corbata ponernos o de qué color comprar una blusa. Un cambio mental tiene que haber que detenga la rumiación infinita y calme nuestros temores de perder una alternativa superior desconocida. Es decir, ¿no será mejor la próxima camisa? ¿No será mejor la próxima corbata? En algún momento hay que decidir, y esa decisión se toma por un marcador somático, es decir, por una emoción. Ese cambio no puede ser una cognición, es decir, un pensamiento, porque si no estaríamos dando vuelta en el mismo problema el resto de nuestras vidas. La solución más simple que ha sido configurada por la evolución de la especie es crear una sensación que se siente como una cognición. Entonces decidimos. Pero esa sensación no está sujeta al autocuestionamiento perpetuo del pensamiento. Es decir, decidimos, listo, es esta corbata. La constelación de estados mentales que constituyen esta sensación de saber es una maravillosa adaptación de la especie que resuelve un dilema metafísico muy real, que es cómo decidimos, cómo llegamos a una conclusión en una infinidad de opciones semejantes. Necesitamos tener una apreciación sensorial del mundo, una experiencia, para dar a nuestros pensamientos o cogniciones un significado. Las neurociencias llaman a esto cognición corporizada y se manifiesta por lo que Antonio Damasio denominó el marcador somático. Ya hay suficiente evidencia que muestra que la elección sin la sensación de estar eligiendo se percibe como simplemente sucedió. Pero una elección con la sensación somática de estar eligiendo
se siente como una conclusión. Esta es mi decisión final. La sensación de elección es un indicador pobre de la intención subyacente. Tenemos sistemas sensoriales para conectarnos con el mundo exterior y sistemas sensoriales para notificarnos sobre nuestras propias necesidades corporales internas. Por lo tanto, es completamente razonable que también tengamos un sistema sensorial, un sistema de señales, que nos diga lo que nuestra mente está haciendo. Para estar al tanto de que estamos pensando, necesitamos una sensación que nos diga que estamos pensando. Esto ha sido muy estudiado hoy en día con sistemas de neuroimágenes que muestran perfectamente cómo estas dos cosas, la cognición, pensar, y la sensación, sentir que estamos pensando, ocurren y lo hacen a través de circuitos diferentes. Veamos cómo influye este fenómeno en la vida cotidiana. Por ejemplo, la disonancia cognitiva es un mecanismo psicológico integrado que estimula las respuestas de autojustificación para proteger lo que creemos, nuestras certezas, nuestra autoestima y nuestras afiliaciones a grupos, incluso sin ninguna prueba para respaldarlo, o lo que es peor aún, incluso contra toda evidencia que las contradiga. Es decir, las personas podemos tener creencias muy fuertemente instaladas que son impermeables a toda evidencia que se nos presente y que las contradiga. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque los circuitos cerebrales por los que funciona la certeza son distintos de aquellos por los que funciona la cognición. Las cogniciones y las emociones pueden ser divergentes, pero aún así convivir en una persona. La disonancia cognitiva busca formas para conciliar esto mediante la modularidad. Determinadas cogniciones quedan en un compartimento y determinadas emociones quedan en otro, sin contacto con el primero. El pensamiento racional basado en pruebas no es un rasgo universal, sino un rasgo modular. El conflicto central de nuestra civilización está entre los impulsos básicos versus las respuestas más sensatas. En última instancia, esto es una competencia entre los placeres inmediatos y las recompensas a largo plazo. Esto se ve muy claramente, por ejemplo, en la obesidad, o en el tabaquismo, o en las adicciones. Una preferencia biológicamente basada en la gratificación inmediata, sin duda nos va a proporcionar una explicación simplista para nuestras actitudes inmediatas, pero increíblemente miopes hacia el futuro, hacia la ecología del ambiente, hacia nuestra propia salud, hacia el control de la población. Es decir, cuando admitimos la gratificación inmediata, devaluamos las consecuencias a largo plazo. La sensación de conocimiento es esencial tanto para confirmar nuestros pensamientos como para motivar aquellos pensamientos que todavía no se han probado o no se pueden probar. Estos roles pueden ser tanto complementarios como contradictorios y nos pueden llevar a una confusión inevitable en cuanto a lo que creemos que sabemos. Esta confusión, que no puede resolverse por completo sin quitarle el sistema de recompensa a largo plazo. En diversas situaciones uno podría preguntarse, ¿cómo sabemos lo que está pensando otra persona, por ejemplo? Lo que dicen las evidencias científicas es que la realidad existe como concepto o información, pero también como experiencia subjetiva, es decir, se entiende y se siente. Por ejemplo, a veces sentimos qué es lo que está pensando otra persona, pero no lo sabemos. Hace algunos años, el físico y divulgador científico español Jorge Wagensberg publicó un artículo donde clasifica a las personas en creyentes, crédulos y creedores. ¿Qué es un crédulo? Es alguien que asume una verdad fácilmente. No pide demasiadas pruebas a la realidad que debe soportarla. ¿Qué es un creedor? Es una persona que cree
con garantías razonables y que está dispuesto a cambiar la verdad vigente por otra, más coherente, menos contradictoria o más completa. El creedor exige para creer todas las garantías posibles que la realidad pueda ofrecerle en un momento determinado. Es decir, cree cuando hay evidencias que apoyan su creencia. ¿Y qué es un creyente? Un creyente es el grado máximo de credulidad. Es el caso más grave porque no exige ninguna garantía a la realidad. Cree sin pedir evidencias. Un crédulo tiene certeza, pero sabe poco. Un creedor tiene certeza solo cuando sabe mucho. Y un creyente tiene certeza y no sabe nada, es decir, puede creer sin necesidad de tener evidencias que respalden su creencia. Un ejemplo histórico clásico es la discusión entre Galileo Galilei y un cardenal de Roma. Galileo le ofrece hacer una contrastación empírica de su hipótesis mirando a través del telescopio, pero el cardenal le dice: yo no tengo necesidad de mirar por su telescopio para sostener o refutar la creencia que tengo. Es decir, no pide evidencias, es un creyente. En general, las personas tenemos cierta reticencia a enfrentar los problemas de la mente racional. Y esto proviene de la sensación intuitiva y automática de que la mente no es de la misma categoría que el cuerpo. Solemos creer ingenuamente que todas nuestras sensaciones son cogniciones. Es conveniente recordar que nuestras limitaciones mentales son también la causa que nos impide aceptar que esas limitaciones mentales existen. Toda introspección, cuando pensamos en cómo pensamos, debe hacerse bajo la luz de las restricciones biológicas, es decir, de los límites que el propio funcionamiento de nuestro cerebro nos impone. En medicina, no es infrecuente que muchas decisiones se tomen basadas en una corazonada, en la sensación de conocimiento, en la convicción o certeza, pero sin las pruebas empíricas que respalden esa conjetura. Un buen médico requiere apegarse a la mejor evidencia médica disponible, incluso si contradice su experiencia personal. Necesitamos distinguir entre la sensación visceral de conocimiento y el conocimiento respaldado en pruebas, es decir, entre las corazonadas y las evidencias empíricamente probadas. Por ejemplo, un diagnóstico puede ser sugerido a la conciencia por una sensación, pero debe agregarse una fase de razonamiento empírico y de pruebas que refuten o confirmen esa conjetura diagnóstica. No alcanza con una corazonada. Me gustaría despedirme de ustedes con un fragmento del libro 1984 de George Orwell. Allí el autor dice: todos somos capaces de creer cosas que sabemos que son falsas. Y luego, cuando finalmente se demuestra que estamos equivocados, torcemos descaradamente los hechos para demostrar que teníamos razón. Intelectualmente, es posible llevar a cabo este proceso por un tiempo indefinido, pero tarde o temprano, una creencia falsa choca con la realidad sólida, generalmente en el campo de batalla. En estos tiempos de polarización y de crispación de las opiniones, hemos tratado de analizar las diferencias entonces entre sentir que se sabe y saber. Espero que esto sirva para pensar nuestra vida cotidiana y nuestra práctica clínica. Muchas gracias.